esta edición de Enfoque Marxista, compartiendo con ustedes esta 11ª edición en este enero de 2025. Hace más de un año dialogábamos con Sergio Andrés Pastor González, que se encontraba en una situación de reclusión en el penal de Colombia, en Bacayal, la ciudad de Bogotá, en ese momento, cuando se inició en parte esta campaña internacional con la importancia de Sergio como un referente de la primera línea colombiana y que se encuentra aún preso por haber sido parte de esta gesta que se concretó en Colombia por la liberación del pueblo colombiano, ¿no? En este sentido, estamos en diálogo con su mamá, en el marco de esta campaña internacional convocada. Primero saludarte, Lorena, estamos con Pablo también, desde Argentina nos saluda Pablo para iniciar este enfoque marxista. Bueno, buenos días, un gusto, Lorena, poder conocerte en persona, aunque sea a través de una llamada, agradecerte por tu lucha y bueno, comenzamos con el programa de hoy, con mucha información, con mucha historia. Como siempre, desde ya le vamos a pedir a todos los que ven este programa que le den like al video y que nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, que es La Marx Internacional o Internacional, así lo van a encontrar mejor. También pueden seguirnos en nuestra página web, que es @revolución, es www.revolucion.org.es. Bueno, primero saludarte, muy buenos días, y sabemos que estás en una situación de salud también, producto de toda esta situación. Primero agradecerte tu tiempo y este espacio para que nos brindes este panorama, Lorena. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días, Greta. Buenos días, Pablo. Para mí es un privilegio el día de hoy poder estar en entrevista con ustedes y agradecer por el espacio tan bonito que ustedes me han prestado el día de hoy. Bueno, primero la solidaridad con Sergio ante esta vida que está llevando adelante en esta injusta situación que está padeciendo, como muchos activistas, ¿no? de la primera línea en Colombia, pero también hay muchos que no están en la situación de Sergio. Primero contarle un poco a la audiencia, se renueva, y queremos saber por qué está este encarnizamiento específicamente con Sergio, ¿no? Bueno, Sergio es uno de los tantos jóvenes que en el 2021 salieron a la protesta social. ¿Por qué salieron los jóvenes a las calles? Por falta de recursos, por querer un país mejor. Yo creo que el estallido social del 2021, y no solamente el 2021, hablemos desde el 2019, 2020 y 2021, que fue ya como el cierre de una pandemia donde pues muchas familias quedaron sin recursos, sin trabajo, y los jóvenes pues de igual manera. Mi hijo es un artista, él es cantante de música rap y hip hop. Una de las raíces del rap es revolucionario también, la revolución. Y creo que la revolución hace parte del inconformismo de un país y más de unos jóvenes que en el 2021 decidieron salir a las calles. Él fue capturado el 28 de julio del 2021 y llevado a la URI de Puente Aranda. Pero antes de esta captura,
Los jóvenes en sí ya habían tenido amenazas, ya habían habido desapariciones, ya habían jóvenes que habían encontrado muertos, ya hubieron torturas, hubieron capturas ilegales y falsos positivos judiciales. Mi hijo fue capturado ese día, llevado a la URI. A mí me avisaron a las 6 de la tarde. Inclusive yo llevaba ya 2 meses sin ver a mi hijo. Ese día habíamos quedado de vernos. Lamentablemente no se pudo. A mí me avisan a las 6 de la tarde y desde ese momento empieza, digamos, como la persecución, pero también la angustia de saber a dónde iban a llevar a mi hijo o si lo iba a volver a ver, porque estaban desapareciendo los jóvenes. El líder social o el líder popular siempre lleva una marca. ¿Y cuál es la marca? La desaparición. La desaparición forzada, el callarlos. Aunque constitucionalmente está establecido que la protesta social es una ley, se puede salir a protestar. Podemos salir a decir las inconformidades que tenemos como pueblo. Eh, no se toma en cuenta. Son estatutos, son artículos que no los tienen en cuenta. La vulneración de los derechos humanos. Colombia, desafortunadamente, ha sido un país muy marcado por las masacres, por las desapariciones forzadas, por el callar a estos muchachos o estos líderes sociales y populares que han querido alzar la voz. Eh, Se hicieron unas alertas máximas de desaparición porque mi hijo fue capturado, pero no fue una captura legal, no fue una captura como debió haber sido. A mi hijo le leen los cargos desde un celular. Estas personas nunca se identificaron como institucionalidad, policía o SIJÍN. Él es montado a una camioneta y habían 3 camionetas del mismo color con las mismas placas. Lo van cambiando de camioneta, ya se suben las alertas máximas, y a las 2 de la mañana resulta en la URI de Puente Aranda, después de ser capturado a las 6, a las 5:30 de la tarde. Yo me dirijo a este lugar y ya tienen a mi hijo allí, ya le habían leído los cargos, lo tenían esposado y no es fácil ver tú a tu hijo en esta condición. Es muy duro, doloroso, pero angustiante, porque sabemos frente a quién nos tenemos que levantar o enfrentar. Después de allí, de ese lugar, mi hijo es trasladado a la Picota, Herón Picota. Él desde el comienzo siempre lo tuvieron o lo han tenido en centros penitenciarios de máxima seguridad con un perfil 1, que un perfil 1 es el delincuente más delincuente, el asesino más asesino. Siempre lo han tenido estigmatizado con esta marca. Perfil 1, torturador, concierto para delinquir, X, Y, Z. De ahí, Lorena, eso porque también fue, ¿cómo se dice?, amañado el proceso judicial, porque él no lo encausan por el hecho de, o sea, lo que figura es tortura, lo que figura es delincuencia, lo tratan como un delincuente común cuando se sabía que había sido uno de los referentes de la primera línea. sí, en ningún momento a los jóvenes les han sido dado, digamos, el decir, bueno, fue un joven que protestó, un primera línea. No, siempre los delincuentes, los que destruyeron todo, los que torturaron, los que hicieron, desde el primer momento. Y así fue lo que sacaron en los medios amarillistas,
los periódicos como el torturador, el delincuente, el terror de la primera línea. Mi hijo lleva no un alias, ellos, los jóvenes, en cada punto de resistencia tenían un sobrenombre, pero también tenían, eh, eran la figura de los puntos o zonas que representaban. Mi hijo representa la zona 19, que es Ciudad Bolívar. Nunca es un alias 19, porque mi hijo nunca perteneció a ningún grupo armado. Mi hijo nunca perteneció a un grupo de terrorismo. Simplemente mi hijo tiene un 19 que representa su zona, su localidad, su barrio. No sé en Argentina cómo le llamen a las partes de la ciudad, barrios, no sé. Acá en Colombia es localidad y barrio. Z19 representa Ciudad Bolívar, que fue donde él se crió, donde él tuvo que vivir muchas cosas y hacía referencia a esa resistencia, no solamente de su localidad, sino de su ciudad. Entonces ya ese 19 lo tomaron como pertenece a un grupo armado bajo el margen de la ley, pertenece y no es así. Claro, intentaron confundir con M19, ¿no? Con el grupo guerrillero. Lorena, ¿y cómo sigue esta secuencia, ¿no? En la cual se empezó a levantar la campaña internacional, producto también de que hubo distintas mediaciones hacia los referentes o representantes o activistas, ¿no? Que estuvieron en la primera línea con distintas medidas desde que está el actual gobierno. ¿Hubo amnistías en algunos casos? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue toda esta situación? Yo digo que no fue por medio de amnistías. Sabemos que hay muchos jóvenes que ya han sido liberados con cargos similares, porque las audiencias y los cargos que colocó como tal un juez eran casi los mismos: concierto para delinquir, terrorismo, secuestro, tortura. Ya sabemos que hay muchos jóvenes que pues les han dado su libertad, pues con unas medidas, me imagino, que del presentarse, ¿no? Alguna cosa. Unos tuvieron la fortuna de tener la cárcel, el beneficio de casa por cárcel, beneficios que no ha tenido mi hijo durante 4 años. No ha sido por amnistías, creo que ha sido más bien por preacuerdos, que ellos han tomado las decisiones de llegar a preacuerdos, pues con los entes eh, que llevan como tal los procesos, ¿no? Eh, Sergio, desde el momento en que lo capturaron hasta el día de hoy, creo que es, es duro para todas las familias que tienen sus hijos presos, pero creo que a Sergio ha sido la persona que más han estigmatizado, pero el que realmente han torturado. A mi hijo lo capturaron caminando, a mi hijo lo capturaron hablando muy bien. A mi hijo lo han recluido en varias cárceles de Colombia. La mayor de ellas fue la cárcel de la Tramacúa en Valledupar, donde él tiene este accidente que le fracturó sus vértebras, la C5 y la C6. Lo dejaron 4 días en una enfermería dentro del centro penitenciario a mi hijo, con los dolores más intensos. Tuvo una fractura cráneoencefálica simple, donde tuvo hemorragia nasal, pero lo sacaron a los 4 días cuando ya vieron que mi hijo prácticamente tenía medio cuerpo inflamado. Duró 10 días en la clínica
donde hasta el momento que le bajó su inflamación pudo entrar a un quirófano. Le hicieron una cirugía, la cirugía se complicó y duró 3 días en cuidados intensivos. Luego es sacado de allí, yo fui y lo visité porque yo he llevado el proceso de mi hijo hasta el día de hoy y creo que lo voy a llevar hasta que me toque. Y no es que me toque, es como, me tocó por obligación, no, hasta que le devuelvan su libertad y la dignidad. Que yo creo que después de una captura, después de estar en una cárcel, después de estar, de hacerle los vejámenes que le hicieron, las torturas que le han hecho hasta el día de hoy, para un ser humano su dignidad vale muchísimo. Ahí lo sacan de allí, de Valledupar, de la clínica, donde no tiene un posoperatorio, donde a los 2 días lo sacan con un cabestrillo en un brazo, un cuello ortopédico, con puntos en el cuello, porque a él le hicieron la cirugía por traqueotomía, donde tuvieron que colocarle un platino para sostenerle su cuello. Y duró solo 2 días de posoperatorio y lo sacan nuevamente a la Tramacúa, donde yo, por medio de un derecho de petición, exigí al director Daniel del IMPEC, el director general de las cárceles a nivel nacional, el traslado de mi hijo más cerca a su arraigo, a su familia. Y es allí trasladado al centro penitenciario de Cómbita, Boyacá, donde le hacen la audiencia, la última audiencia, y lo condenan. Unas condenas de odio, unas condenas que sobrepasa todo límite a unos jóvenes que salieron a protestar y a exigir sus derechos. Y hasta el día de hoy no he visto, hasta el día de hoy, ni con el cambio de gobierno, he visto a ningún policía, ninguno del SMAT judicializado y condenado por las torturas, por las desapariciones de los jóvenes, como hicieron con los jóvenes de una protesta social, y en este caso mi hijo. Él luego es trasladado a Cómbita, donde él empieza a presentar un estado de salud deplorable. Él empieza a tener asfixia, a cerrársele la garganta, a presentar fiebres, a presentar dolor en los riñones, a presentar muchos quebrantos de salud, donde pues obviamente bien sabemos que en las cárceles, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, de otros países, los derechos humanos no existen, la salud no es muy buena, la alimentación tampoco, y solamente lo mantenían con calmantes, que el médico, que no se puede hacerle un rayo X, que no se puede trasladar a un hospital porque es un perfil 1 y tienen que hacer todo un esquema de seguridad para poderlo sacar a un hospital, y cosas así, hasta que mi hijo empeora su salud y una mañana él se levanta a ir a cepillarse su boca y cae de cara, ya sus piernas no funcionan. A mí me avisa y empiezo yo a hacer toda esta clase de trámites para que mi hijo sea sacado a un establecimiento médico o hospitalario. Ese abandono de persona y esa tortura, ¿no?, que viene sufriendo Sergio, y que intentan todo el tiempo en realidad someterlo, ¿no?, a que se rinda, ¿no?, ante la justicia actual, ¿no?, o lo que sería la injusticia que está viviendo. ¿Cómo se han manejado a través de las organizaciones de derechos humanos, el Estado colombiano, cómo se desarrolla
el tema de la campaña? ¿Quiénes te acompañan? ¿Qué es lo que estás viviendo vos como mamá? Bueno, del Estado, obviamente no podemos esperar que tome como en sí este proceso o el proceso de tantos jóvenes que están como presos políticos, porque no son garantes ni personas que nos puedan de pronto asegurar que al menos los derechos humanos en cuanto a la salud no van a ser vulnerados. Un acompañamiento, no, te lo digo muy sinceramente. En este proceso llevo 4 años luchando con las uñas porque creo que eh, si a mi hijo le quitaron las piernas, el caminar y le quitaron la voz, yo debo tomar ese lugar. Yo se lo dije a él cuando estuvo hospitalizado en Tunja. Yo le decía, te quitaron la libertad, te quitaron las piernas y te quitaron la voz, pero ahora yo soy tus piernas y soy tu voz. Y la voy a levantar donde tenga que hacerlo y con quien tenga que hacerlo. Eh, del nuevo gobierno, bueno, desafortunadamente Colombia es un país que se caracteriza por olvidar rápido y a veces es bueno recordarles que esos delincuentes mal llamados de la primera línea revolucionaron un país que no esperaba que los jóvenes lo hicieran. El señor Petro, él sale y dice que él es llamado primera línea, que todos somos primera línea, pero si fuera así, haría algo por los jóvenes primera línea. Por lo menos mirarían los procesos y las acusaciones de esos falsos positivos judiciales que se hicieron en el gobierno de Duque. Mi hijo hasta el día de hoy ha sido un proceso lento jurídicamente. Estamos a espera de una apelación, que ya llevamos 2 años en una apelación y no nos han respondido. Pero en cuanto a la campaña, gracias a la Mars, gracias a Celi, que ha sido desde la distancia mi compañera, la persona que ha estado conmigo en este proceso, la persona que me ha apoyado y me ha impulsado. Hoy gracias a ustedes, porque sabemos que por este medio podemos decir las cosas, hablarlas y no nos van a callar. Al gobierno actual le exigiría, no le pido un favor, le exijo la libertad pronta de mi hijo, la reparación de los daños que le han hecho como ser humano, a Sergio Andrés Pastor González 19, a su familia. Y no les pediría nada más. Creo que por medio de la campaña que se está ahorita levantando por medio de la Mars es más que suficiente. Creo que sobran las palabras para que lo entiendan que la revolución, los que somos revolucionarios nacemos con esa marca, con esa bandera en nuestra sangre. Y revolucionarnos no significa que nos tengan que matar, que nos tengan que callar, que nos tengan que desaparecer. La verdad que son sabias tus palabras como madre, como mujer, como luchadora. No sé si vos, Pablo, querés agregar algo más desde la juventud, desde
los procesos que se están dando en toda Latinoamérica, ¿qué le podemos decir desde aquí a Lorena, ¿no? Para fortalecer y afianzar esta campaña internacional, este llamamiento? No, bueno, que la juventud siempre, siempre va a estar a la vanguardia de las luchas, llevando al frente cada una de estas con mucha fuerza. Que acá en Argentina también se viven procesos revolucionarios que nadie quiere mostrarlos, así como sucede en muchos países de Latinoamérica y también está sucediendo en otros lugares del mundo, ¿no? En Medio Oriente. Este, y bueno, seguir para adelante siempre, eh, y acompañar y seguir. La verdad que es admirable lo que vos estás haciendo, el lugar que tomaste al decirle a Sergio que vas a hacer sus piernas y su voz, eh, después de tanto y todo ese amor, ponerlo en pos de la revolución, es algo muy, muy gratificante para un revolucionario y muy admirable, ¿no? Por lo menos de parte de nosotros. Por otra parte, yo quería consultarte sobre algo que, bueno, que nosotros sabemos como militantes, que es si nos podés contar la propuesta que le hicieron a Sergio desde el gobierno para ser fundador, no, fundador no, gestor, Mediador de gestor de mediador, paz. el mediador o gestor de paz, que le habían ofrecido ese puesto. eh, si podés profundizar un poco en ese tema, por favor, y gracias. Bueno, en cuanto a tu pregunta, fue un proceso que no se llevó a cabo. Los mediadores, los gestores de paz, Petro había dicho que los jóvenes iban a ser gestores de paz. Eh, Primero habían sido 15 jóvenes a los cuales les habían dicho que iban a salir poco a poco, pero no se dio. Tumbaron ese proceso, no se dio. Y creo que el decir los jóvenes van a ser gestores de paz, creo que desde la revolución ya se hizo. No podemos hablar de una paz total porque esa nunca va a ser. Creo que la palabra paz es el puente para negociar. Y negociar implica muchas cosas. Lo único, porque ni la libertad se negocia. Nosotros nacimos libres y nacimos gritando. Y creo que para el ser humano la libertad es lo más importante, esa no se negocia. Así nos dejen sin piernas, sin brazos, sin voz. Pero yo le decía a Sergio en el hospital que lo llevé en su silla de ruedas y miraba por la ventana y yo le decía, hoy cojo tu mano y mentalmente somos libres. Entonces, los gestores de paz fue un proceso que no se llevó a cabo. Petro en una entrevista con Vicky Dávila, ahí le preguntan, y pues esta entrevista la pueden buscar por YouTube, le pregunta a Vicky Dávila, señor Petro, ¿usted qué va a hacer que los jóvenes sean gestores de paz? ¿Qué va a pasar con el delincuente 19? Y él dice, él no, porque ya está condenado. Entonces podemos ver que esa línea de odio aún sigue, aún está ahí. O sea, solamente fueron palabras al viento, pero sí se para en varios escenarios a decir que él es un primera línea. No, no lo es, porque hasta el día de hoy no ha cumplido.
no le ha cumplido a los jóvenes, no le ha cumplido a cientos de familias que perdieron sus hijos, a los jóvenes que perdieron sus ojos, a esas familias que están esperando aún que sus hijos lleguen a sus casas, a esos NN que no han podido encontrar. Entonces no podemos hablar de una paz total. Cambiamos de gobierno, pero siguen la misma estrategia. Y creo que no sé qué irá a pasar después de esta entrevista, como con tantas personas, como desde el comienzo que capturaron a mi hijo, que también me hostigaron, que también me persiguieron, que también me llamaban, que también me amenazaban. Pero si a mí me preguntan, ¿tiene miedo? No, porque hasta el miedo nos quitaron. Entonces, ese proceso de gestores de paz no se dio. Fue al comienzo de una, ¿qué le digo yo? De un circo político para recaudar los votos que necesitaba para llegar a un puesto presidencial, que ese se lo dieron los jóvenes a cuesta de su libertad, sus ojos, sus piernas y muchos muriendo. Ese Eso no se llevó a cabo. Lorena, para afianzar el tema de la campaña, hacer este llamamiento, esta exigencia que también acabas de realizar y que se viene llevando adelante desde distintos espacios también. Hay muchos activistas que han quedado solos también. Sergio ha sido uno de los que más posibilidades tuvo de tener el apoyo, ¿no? de vos como mamá, en cuanto también a antes había un sector de madres, ¿no? De la primera línea, ese proceso también fue coartado en gran parte. ¿Cuáles han sido las situaciones que llevaron a esta división, ¿no? Del movimiento, esta entrega que han realizado de muchos activistas, ¿no? O sea, que no están esos jóvenes con posibilidades de pelear porque no los han aniquilado en un sentido textual. Y cómo sigue esta pelea por la libertad de Sergio y de los compañeros que aún están resistiendo, ¿no? Bueno, muchas madres, muchas familias tuvieron que salir de Colombia, tuvieron que pedir asilo en otros países. Esto se dividió por, ¿qué te digo yo? Eh, Colectividades, la colectividad de Pepito, la colectividad de Juanito, la colectividad. Entonces, se empezó a dividir una lucha que no debería de ser así. Entonces, cada quien tomó su bandera y siguió en su proceso. Para mí, siempre lo he dicho, para mí son bienvenidas las personas, todas las que se quieran sumar a esta lucha, toda la que se quiera sumar, porque son banderas que no son individuales. Argentina y Colombia se divide por kilómetros, pero estamos en un mismo corazón de lucha. Países de Latinoamérica que han tenido que vivir esto mismo, Chile, Argentina, y varios de ellos que aún todavía se continúa llevando esta bandera. Entonces, lo triste de esto es la individualidad. Entonces, yo soy fulana de tal y mi hijo es fulano de tal, pero hasta ahí no más. No se habla, no se dice.
no se contextualiza realmente, se muestra una realidad. Mi hijo quedó inválido, mi hijo quedó sin voz y hago responsable al IMPEC, a la UTE, a la USPEC y al gobierno nacional. Responsables de lo que le pasó a mi hijo, de las torturas desde el momento en que fue capturado. Eso sí es tortura. Porque yo digo que las cárceles es el cementerio de los vivos. Y tienes que aprender a convivir. Entonces, cuando no te pueden callar, te torturan, te encierran, te maltratan. Pido a los países que se han sumado a esta causa, no solo la de mi hijo, sino la de cientos de jóvenes en todos los países de Latinoamérica que han sido masacrados, que han sido desaparecidos, que han sido el referente de una lucha popular y social, que extendamos nuestras banderas y que por favor, en un grito desesperado de libertad, en algún momento en su ventana, en su auto, una pancarta, una foto, exijamos la libertad de mi hijo Sergio Andrés Pastor González, 19, y de cientos de jóvenes que están encerrados en estos lugares, en estas mazmorras, digo yo, en estos lugares precarios y, y alejados de todo, de una vida, de sus sueños, de sus familias. Bueno, te agradecemos, Lorena. La verdad que es impresionante la necesidad que hay de exigir, ¿no?, esta libertad para Sergio y para todos los activistas, ¿no?, que están siendo, prácticamente Sergio está siendo torturado en estos momentos también, cuando en realidad tendría que estar libre, porque has generado todo un movimiento eh, de, por los derechos, no solamente de los jóvenes, sino de todos los colombianos y en Latinoamérica, un referente de la lucha de la primera línea para la revolución, ¿no?, para el cambio social que realmente necesitamos. Así que agradecerte y que se sumen a la campaña, que vean nuestro programa, en este caso Enfoque Marxista, y nos planteen todas sus dudas, sus inquietudes, que puedan tomar contacto también en apoyo a Lorena, en este caso, y a Sergio, como, por supuesto, parte de este inmenso movimiento que cruza de toda América Latina, pero el mundo también, con las revoluciones, como decía antes Pablo, que se están gestando en todo el mundo. Esto es Enfoque Marxista, esta es la edición 11, y por supuesto sumarnos a nuestras redes, ¿no? Pablo, si querés saludar y terminar este Enfoque Marxista del día de hoy, sumando a esta campaña internacional por la libertad de Sergio Pastor González. Bueno, primero que nada, agradecerte, Lorena. Sabemos que estás en una situación muy complicada, que bueno, pudimos trabajar en conjunto para poder hacer la entrevista, y agradecerte también por buscarte el tiempo y el lugar dentro de todo lo que cuesta, para poder llevar adelante esto. Eh, Agradecerte, bueno, por todo lo que estás haciendo. Sos un ejemplo de lucha. Y bueno, para ir cerrando, vamos a repetir nuevamente nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que es La Marx International. Ahí pueden darle likes a los videos,
seguramente en unos días va a estar este programa subido y completo a nuestro canal, que es La Marx International, y también van a poder encontrar los programas anteriores que venimos haciendo. También, si quieren, para poder informarse de todas las revoluciones que se están dando alrededor del mundo, pueden ingresar en @revolución, que es www.revolucion.org.es, y ahí hay muchísima información, incluso hay un informe muy completo y detallado sobre la situación de 19 de Sergio en Colombia, que comenzó todo este calvario que están viviendo tanto él como Lorena y otros tantos de jóvenes de Colombia. Y ahí van a poder encontrar mucha información y conocer en profundidad. Lo pueden usar como complemento de esta entrevista para conocer realmente la situación de primera mano. Bueno, muy agradecidos y además sumarse a la campaña, ¿no? Que todo esto no solamente informarse, sino actuar, ir a todos los organismos de derechos humanos de cada país, acercarse a la Embajada de Colombia en el caso que exista posibilidad, presentar escritos, lo que sea necesario para incorporar a esta campaña, sumar y mostrar que estamos muy, no solamente preocupados, sino ocupados por Sergio, ¿no? Y qué bueno. Así es. Lore, ¿cómo estás? Con todos. Bueno. Bien. Muchas gracias. Por favor, súmese a esta campaña. Es muy importante, demasiado importante para nosotros, para cientos de jóvenes que aún están esperando en las promesas de Petro. Sabemos que un pueblo unido, sabemos que un pueblo que no baja sus brazos es un pueblo que avanza. Quiero agradecerte, Greta, Pablo, por este espacio tan bonito. Gracias por estar ahí, por de una u otra manera acompañarme en esta lucha. Y nada, muchas gracias por todo. Un abrazo inmenso. Un abrazo. Un abrazo grande, Lorena. Muchísimas gracias. Nunca baja. Gracias. Bueno, voy a cortar la grabación. Sí.